a ser oficial la salida de Aldo Duscher de la selección paraguaya sub-20. Para el que no sabe, ahora mismo la selección paraguaya sub-20 está participando en el sub-20 de la CONMEBOL, y ayer mismo la albirroja se enfrentó contra Uruguay allá en Venezuela y cayó 6-0 rotundamente. Y después de este partido, Aldo Duscher, entrenador de la sub-20, habló con ABC Cardinal y dijo cada estupidez. Entre todas las estupideces que dijo que a los periodistas le gusta que a la selección le vaya mal, y también que a él le encanta el quilombo, que el periodismo inglés ya estuvo detrás de él y él ya está acostumbrado. Y cuando la cosa se empezó a calentar en la mesa de ABC, Aldo le dijo a uno de los periodistas que se calme o le va a ir mal. Está capciosa. A mí no me grite porque si no va a tener problemas. Señalándolo porque levantó la voz. Para mí esto es un comportamiento totalmente infantil de parte de un seleccionador sub-20. Una persona que en sí debe fundamentar el camino a jóvenes promesas del fútbol paraguayo. Y que ni él mismo tenga la madurez para dar la cara después de haber perdido 6-0 contra Uruguay y querer señalar a periodistas. Me parece totalmente infantil de su parte. Después de todas estas declaraciones se anunció que oficialmente dejó de ser técnico de la sub-20. Y el interino que viajó con la sub-20 a Venezuela, Antolín Alcaraz, leyenda del fútbol paraguayo, sería el nuevo técnico de la selección paraguaya sub-20. ¿Y ustedes qué opinan sobre todo este quilombo, como diría Duscher?